Dios le bendiga a mis hermanos. Amén. Qué bueno es estar nuevamente aquí. Te diré algo, es mejor estar aquí que estar en la playa en estos momentos. Amén. O estar en una carretera. Así es. Esto es lo mejor que hay. El salmista decía, es mejor un día en tus años que 1000 fuera de él. Mis hermanos, vamos a continuar con el libro de Juan. Hoy nos toca entrar al capítulo 6 y vamos a estar mirando del versículo 1 hasta el versículo 15. Y he tratado de titular, o he titulado el sermón de esta mañana, El hombre y Jesús frente a los problemas. Vamos a orar para buscar la dirección de Dios, que Dios nos dirija, nos ayude, nos dé un corazón dispuesto y que podamos estar bien preparados para lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Oremos. Dios, queremos agradecer todo lo que ha sucedido hasta este momento. Ha sido un tiempo maravilloso, hemos cantado tu nombre, tú te has movido en la alabanza de tu pueblo. Sabemos, Dios, que tú te has sentido bien con lo que hemos hecho hasta este momento, Señor. Porque tú sabes que todo el propósito de lo que hacemos y por lo que estamos aquí, eres tú, Señor. Amén. Por eso, Dios, también pedimos que tú perdones nuestros pecados, nuestras iniquidades, y ahora nos prepare, Señor. Amén. Nos prepare para nosotros recibir tu palabra, nos prepare para recibir tus enseñanzas, y nos prepare para nosotros vivir conforme a lo que vamos a aprender en este momento, Señor. Este tu siervo que está aquí se presenta nuevamente, Señor, siendo incapaz, inmerecedor de este gran privilegio. Pedimos que tú, oh Dios, nos ayude para que podamos discernir bien tu palabra y tu siervo la exponga correctamente, Señor. Amén. Que todo prejuicio humano o toda altimaña humana sea dejada a un lado y fielmente se hable lo que tú tienes para tu pueblo en este momento, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho y lo que seguirás haciendo en este lugar. Muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 6, versículo 1 al 15. Después de la sanación del paralítico y la defensa de Jesús sobre su autoridad y los testigos que avalan esta autoridad, Juan ahora nos muestra otra evidencia del poder de Jesús. En esta ocasión va a alimentar una multitud. Otra muestra de las cosas que Jesús puede hacer. Una obra que hablará de su poder y de su deidad. Ese es el único milagro registrado en los 4 evangelios. Este pasaje nos muestra o nos recuerda a Moisés cuando dio maná en el desierto. Pero en esta ocasión aparece un mejor Moisés, Jesús, Amén. quien lo sienta en una grama para alimentarlo y allí mostrar lo que solo él sabe hacer. En esta porción que vemos ahora no sucedió inmediatamente después de la sanación del paralítico. Comienza el versículo 1, capítulo 6, después de esto. No es después de la sanación. No, sucedieron otros eventos, sucedieron otras cosas. Posiblemente el cálculo es de que sucedió 6 meses después de la sanación del paralítico. ¿Por qué lo podemos decir? Porque dice que las multitudes lo seguían por las señales que realizaba. Él comenzó después del paralítico a seguir haciendo obras, señales. Y dice que las multitudes lo seguían por las señales que realizaba. Esto nos da a entender de que Jesús hizo otras obras además de la sanación del paralítico. Desde la sanación del paralítico hasta este momento sucedieron varios eventos. Hay unos eventos organizados temáticamente, no cronológicamente. Esto nos da a entender de que Jesús hizo otras obras y esto nos da también, nos abre el entendimiento para ver el auge que había tomado Jesús por las sanaciones que había hecho.
Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Habían sucedido otros eventos y las personas estaban detrás de él por lo que habían visto. Ahora vamos a ver del versículo 1 al 5, ¿qué podemos nosotros aprender? Jesús ve en estos versículos lo que los hombres no vemos. Del 1 al 5 vamos a ver que Jesús está mirando cosas que los hombres no ven. Leemos, versículo 2. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús levanta su vista y ve una gran multitud que se ha reunido para seguir. Jesús se sienta con sus discípulos y ve la multitud que viene hacia él. Y ve algo que los demás no toman en cuenta. En el Evangelio de Lucas, que habla de esta misma porción, se narra que los discípulos le piden a Jesús que despida a la multitud. En Lucas vemos a los discípulos que se acercan a Jesús y le dicen, despide la multitud. Está llegando la noche, son muchos, despídelos. En los demás evangelios nos dice que Jesús lo vio y tuvo compasión de ellos. Mientras los discípulos lo ven, dicen que se arreglen sus problemas, que vayan y resuelvan su problema de comida, pero Jesús tiene una mirada diferente. La mirada de Jesús llega al punto de tener compasión de ellos. Dice la porción, porque los vio como ovejas que no tienen pastor. Cuando Jesús ve esta multitud, no ve lo que ven los discípulos. Los discípulos ven un problema de que esta gente está aquí, se está poniendo oscuro, víjalo a sus casas. Dice la porción que Jesús lo vio y lo que hace es que tiene compasión de ellos. ¿Qué mirada la de Jesús? Yo lo veo a ustedes en este momento bien hermosos, bien vestidos, ropas delicadas. Pero Jesús, si lo ve a ustedes, es una mirada profunda, y aunque usted y yo podamos tener una sonrisa, Jesús sabe qué hay en nuestros corazones. Cuando usted y yo vemos en la calle a un político, vemos un corrupto que nos está llevando el dinero en sus manos. Cuando vemos muchas personas por ahí por la calle que no tienen a Cristo, nosotros vemos un problema. Cuando Jesús lo ve a alguien que necesita de él. ¿Cuán diferente es la mirada de Cristo? Cristo ve los corazones, nosotros vemos lo de afuera, las apariencias. Ahora, esta porción también hace una mirada a Jeremías 23. Oiga lo que dice a partir del versículo 1. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no la habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Aquí hay una promesa de Dios para su pueblo que está andando sin pastor. Aquí está hablando de un nuevo David,
Ya David no existía en este momento. Entonces, Dios está prometiendo un David. Entonces, ver a Jesús en esta obra, en esta porción, mirando a las ovejas como aquellas que no tienen pastor, es la misma mirada de Dios que tuvo en esa porción de Jeremías. Jeremías habla sobre el cuidado que no tenían los pastores, y Dios le promete a alguien que sí la cuidaría. Un David, y ese David prometido es Cristo. Ahora, solo Cristo puede dar una mirada y ver lo que los otros no ven. Solo Jesús puede satisfacer las necesidades reales de los seres humanos. Amén. Nuestra condición y necesidades no le son ajenas a Él. Muchos ignoran los problemas que nosotros tenemos, pero Cristo no es ajeno al problema que usted tiene y que yo tengo. Él conoce nuestra condición, nuestras necesidades. La mirada de Cristo es muy diferente a la del hombre. Mientras los discípulos vieron solo una multitud hambrienta que debía de irse, Cristo vio una multitud desamparada que necesitaba ser atendida. Esto me da a mí una confianza de que Cristo me ve y yo no estoy desamparado. Mi hermano, usted no está desamparado. Usted está bajo la mirada de Dios. Amén. Ahora, no solo Cristo ve lo que los hombres no vemos, también vemos que Jesús revela nuestra incapacidad. Nos muestra este texto que usted y yo somos incapaces. Del versículo 6 al 10, él le pregunta a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús viene y le habla a Felipe: Felipe, ¿de dónde compraremos pan para esta multitud? Frente a esta situación, Jesús le hace una pregunta a Felipe. Felipe era aquel que vimos anteriormente, aquel que llamó a su hermano Natanael y le había dicho: hemos encontrado al Mesías. Este que había dicho a su hermano: hemos encontrado al Mesías, Jesús mismo se le acerca y le dice: Felipe, ¿dónde compraremos pan para estas personas? Felipe reconocía a Jesús como el Mesías. Él sabía que Jesús era el Cristo. Había aún testificado de esto a su hermano Natanael: corre, ven, aquí hemos encontrado al Mesías. Pero aún su conocimiento de Cristo no era suficiente. Era limitado. Era solamente de que ese sí es la figura del Mesías. Pero tenía poco conocimiento acerca del poder de Cristo. Él sabía, se parece a veces a nosotros. Sabemos quién es Cristo, pero pocas veces sabemos hasta dónde llega su poder. Él no ve a Cristo como aquel que puede saciar con su poder el hambre a esas personas. Él no ve en Cristo la solución, sino que muestra que la incapacidad humana para proveer a todas esas personas. Él ve la incapacidad. Versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Él muestra la incapacidad humana. Lo que estamos aquí, Señor, somos incapaces de comprar, aún para que coman un poco. Y no solamente esto, Él no solamente muestra la incapacidad de los que están ahí como humanos, Él tampoco ve en Cristo capacidad para darle comida a todas esas personas. Si Él hubiese visto en Cristo también capacidad y no incapacidad como hay en ellos, Él hubiese dicho: Señor, no tenemos suficiente dinero para comprar el pan, pero tú lo puedes hacer. Pero esa no fue su respuesta. Su respuesta fue: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. No tenemos, Señor. No podemos. Somos incapaces. No hay suficiente. No hay. Señor, tú conoces nuestras condiciones. Tú conoces este grupo de los 12 que estamos contigo. Tú sabes que no hay suficiente para darle comida a esa persona, a todas estas personas. 200 denarios
no serían suficientes para saciar a esta multitud. Fue su respuesta. Está diciendo que ni 200 días de trabajo sería suficiente para esto, porque un denario era un día de trabajo. Entonces está diciendo 200 días de trabajo no es suficiente para darle comida a esa gente. Muestra que tienen limitaciones, y no solo ellos, sino también Jesús, para alimentar a todas esas personas. Felipe hace una proyección de lo que se puede necesitar y da a entender que esta proyección aún no sería suficiente. Porque él dice, 200 denarios ni aún bastarían. Significa, yo proyecto, Señor, que con 200 días no sería ni aún eso suficiente para darle un poco a esta multitud, para que por lo menos coma algo. Su proyección no es suficiente. Es una respuesta que da a entender que es imposible hacer esto que tienen por delante. Ellos ven esta multitud, ven lo que tienen en la mano, ven sus recursos y dicen, es imposible hacer esto que hay que hacer de lo que está por delante. Ahora, Jesús sabía que había limitaciones. ¿Por qué le pregunta a Felipe dónde se compraría pan para todas esas personas? Versículo 6. Dice que Jesús decía esto, ¿para qué? Para probarle, porque él sabía lo que había que hacer. Señor sabe lo que hay que hacer en cada momento, en cada lugar. Usted y yo a veces creemos que somos los consejeros de Dios. Usted y yo a veces le decimos a Dios qué se debe hacer. Y dice las Escrituras que Él sabía lo que había que hacer. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál es tu necesidad? Te diré algo. Dios sabe qué hacer. A veces yo busco soluciones y hago de todo. Y a veces me quedo sentado y digo, Señor, tú sabes lo que hay que hacer. Tú sabes que yo no puedo. Solo Cristo iba a hacer algo que solo Dios podía hacer. Lo que venía ahora identificaba nuevamente a Cristo como Dios, porque lo que iba a hacer en ese momento solamente lo podía hacer Dios. Muchas veces en mis oraciones le digo, Señor, yo necesito que se haga lo que solamente Dios podría hacer. Porque tú conoces esta situación, tú conoces el problema. No hay puerta de salida, no tengo cómo hacerlo. Ahora, Señor, yo quiero que tú hagas lo que solamente tú puedes hacer. En Marcos 6:38 vemos una pregunta que Jesús le hace a sus discípulos. No solamente le dice, ¿dónde? Felipe, ¿dónde podemos comprar esto? Felipe le responde, Señor, ni con 200 denarios. Mira, el problema no es dónde comprarlo. El problema es que no hay con qué comprarlo. En Marcos 6:38 hay otra pregunta que no está aquí en Juan, pero sí está en Marcos 6:38, que dice, ¿con qué cuentan ustedes? Jesús no solamente le dice, ¿dónde lo podemos comprar? Sino que le dice, ¿con qué cuentan ustedes? No lo vemos aquí, solamente vemos que se presentan y dicen, tenemos 5 panes y 2 peces. Pero una pregunta antes de ahí, que es, ¿cuántos panes tenéis? Y verlo. Parece que aún la comida de los discípulos se había terminado. Y él le dice, ¿cuántos panes tenéis? Y verlo. Y al saberlo, dijeron, Señor, 5 panes y 2 peces. Jesús le hace otra pregunta para enfatizar las limitaciones, para reafirmar el conocimiento en ellos de lo que iba a hacer. Hay un problema. Houston, hay un problema. Y no solamente que hay un problema, ¿con qué cuentan ustedes? Señor, es grande el problema. Ahora, ¿qué tienes para resolver el problema? 5 panes y 2 peces. Él le quiere decir, señores, el problema no es grande. Porque hay problemas que son grandes, pero usted tiene recursos para resolverlos. Es bonito así. ¿Tienes problema grande? Recursos para resolverlo. Aquí Jesús le dice, hay un problema, ¿verdad que sí? Ustedes no pueden porque el problema es grande y sus recursos son muy limitados. 5 panes y 2 peces.
Ellos no tenían posibilidad alguna de lograrlo. A tal punto que lo que ellos pudieron encontrar, cuando ellos comienzan a buscar y a preguntar en esa multitud, ¿usted tiene comida? ¿Hay comida? ¿Qué tienen? Algunos, no sé de dónde les sale esto. Uno le escuchando y leyendo comentarios. Que hay algunos que han dicho que lo que él hizo fue promover, motivar a las personas para que todo el que tenga comida comenzara a sacar. No, yo tengo aquí una galletita, yo tengo esto, yo tengo lo otro, y apareció suficiente comida. No, aquí hubo un levantamiento. ¿Qué hay? Y en este levantamiento apareció ¿qué? Apareció un niño, era un chiquillo, un muchacho. ¿Y qué entendían esto? Si ustedes agarran la lonchera de un niño, ustedes pueden encontrar, mis hermanos. Ustedes pueden encontrar en una lonchera la comida suficiente para un niño. Si agarran la lonchera de uno de nosotros, los adultos, van a encontrar comida para 5 o 6 gente. Pero para un chiquillo, eso fue lo que encontraron, mis hermanos. Jesús le hace esta pregunta: ¿qué tienen? ¿Con qué cuentan? Hacen su levantamiento. Le dicen: Señor, un chiquillo, un pequeño, un niño tiene 5 panes y 2 peces. La comida de un niño que tenemos, Señor. Frente a esa multitud, con lo que contamos, es con 5 panes y 2 peces. Señor, esto es insignificante para lo que hay que hacer. Con lo que nosotros tenemos, no podemos llegar muy lejos. Me pregunto yo, y veo mis manos también, y hay veces que me acerco al Señor y le digo: Señor, solamente tengo 5 panes y 2 peces para esto que hay que resolver. Señor, lo que tengo no es suficiente. Señor, lo que tengo es insignificante. No es que tengo para resolver una parte, tengo para darle comida a 1000. No, Señor, lo que tengo simplemente es para darle comida a un niño de esta multitud. Esa pregunta también usted y yo no la hacemos cada día. Cada día nos vemos nuestra incapacidad cuando surgen los problemas. Cada problema lo que nos dice es que eres insignificante, tú no puedes. Usted y yo tenemos esas preguntas. A preguntas que surgen tenemos respuestas. No sé si ustedes han escuchado por ahí respuestas como esta: este matrimonio nadie lo salva, este matrimonio está destruido. Y no de que los inconversos responden eso. Yo he escuchado entre nosotros, y aún uno mismo lo dice: ese matrimonio, como dijo, había un anuncio de Cometa, ese no se mueve ni con las oraciones. Ese carro no lo mueve ni las oraciones. Ese matrimonio no lo salva a nadie. Hay esa respuesta también: esta enfermedad es incurable. ¿No han escuchado ustedes eso? Esta enfermedad que tengo, por los médicos le dicen: eso es incurable, llévatelo para tu casa, disfrútalo un par de días, gózatelo. Es un muerto ungido de vivo, como dice por ahí. Está ahí, pero está muerto. ¿No hemos escuchado cómo es? Ese matrimonio nadie lo salva, esta enfermedad es incurable. Usted no puede llevar a ese enfermo. Aquí nada podemos hacer por él. Ese vicio que tiene ese muchacho o esa persona es imposible de dejar. Tu situación económica es irrecuperable, y etcétera, etcétera, etcétera. Somos incapaces. Vemos nuestras manos y solo tenemos 5 panes y 2 peces. Y con esto, ¿qué podemos hacer? Mira tus manos. En tus manos lo que hay en este momento son 5 panes y 2 peces. Tú no puedes llegar muy lejos. Tú y yo no podemos llegar muy lejos. No podemos hacer nada. Entonces, no solamente Cristo ve lo que el hombre no ve, sino que Él nos muestra y quiere que veamos que nosotros somos incapaces. Por eso es que en Efesios le llama al pecador muerto. Tú eres un muerto en tus delitos y pecados. Tú eres incapaz de resurgir o salir de tu condición donde estás. El hombre, si Dios no extiende su mano, no puede hacer nada, absolutamente nada. Lo dice en Juan 15 también: yo soy la vid, ustedes los pámpanos, y separado de mí, nada podéis hacer. Usted y yo a veces nos ufanamos de decir que podemos. Usted y yo no somos nada, no podemos hacer nada.
yo sé ustedes, pero a veces hasta levantarme a mí me es imposible. A veces los achaques, espérate, y tiro un pie o tiro el otro, a veces ni levantarme puedo, cuanto más hacer algunas cosas. Ahora, vamos a ver del 11 al 13, lo que Cristo hace que solo Dios puede hacer. Vamos a ver en estos versículos. Y tomó Jesús aquellos panes, eso que tú tienes en la mano, esos 5 panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo de los peces, cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Sobró. Lo que vemos a continuación es lo que Dios puede hacer con los pequeños recursos cuando lo ponemos en sus manos. El mismo Pablo lo dice de esta forma. Pablo, después de su discurso, dice: y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insulto, en privaciones, en persecuciones y en angustia por amor de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sí, cuando vemos nuestras debilidades, estamos caídos, ahí entonces es que somos fuertes. Pablo decía: yo me gozo porque soy débil, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nos embarga la duda cuando vemos lo que tenemos que hacer y no contamos con los recursos suficientes. Usted y yo decaemos. Por eso que vienen las úlceras, por eso viene el estrés, por eso vienen las angustias, por eso vienen los suicidios. Cuando vemos lo que hay que hacer y son más grandes que lo que podemos hacer con ellos, no podemos hacer nada. Lo mío no es suficiente. ¿Qué voy a hacer? Me embargan las dudas, las deudas también, las enfermedades. No tenemos recursos suficientes. También cuando queremos un cambio en nuestras vidas y todo con lo que contamos no es suficiente para cambiar nuestro rumbo. Usted y yo a veces queremos cambiar, yo no quiero, sí quiero. Es una lucha que tenemos en todo. Usted y yo vivimos en una constante batalla cada día. Ahora estos hombres, aunque no estaban conscientes de lo que Cristo podía hacer, había en ellos una pizca de fe. Había en ellos algo de fe. ¿Por qué había fe en ellos? Vemos que cuando Jesús les ordena que organicen las personas y lo sienten, esto lo que significaba era que le estaba diciendo: vamos a comer. Jesús le dice: vamos a organizarnos, siéntenos. Está diciendo que los preparen para la comida. Aquí no hay mesa, no hay una mesa de buffet, no hay sillas. Aquí comemos en la grama. Siéntenos en la grama. Y había fe en ellos, porque ellos no comenzaron a decirle: Señor, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Tú sabes que toda la gente tiene hambre. Ya se está llegando la hora. No comenzaron a levantar argumentos para rebatir a Jesús. Ellos lo que hicieron fue obedecer a Jesús. No puedes hacerlo, pero ten fe en Cristo. No puedes hacer lo que está por delante de ti, pero por lo menos ten lo que tenían los discípulos. Había una pizca de fe. Ellos lo hicieron. Ninguno de los evangelios muestra duda, ninguno de los 4 evangelios muestra de que ellos mostraron duda en un punto. Ellos no dudaron en ningún momento, según lo que tenemos como escritura, para obedecer este mandato. Podemos también observar que Dios es un Dios de orden en esto. Si somos nosotros, ¿qué rebú se arma? Se arma un rebú entre nosotros y lo que vamos a y somos, hagan la fila, que viene el buffet y aquí, y hacemos un desorden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Solo con la organización se pudo contabilizar la cantidad de hombres que había en aquella multitud. ¿Usted se imagina cómo contamos
una multitud si no está organizada. Oye, muchachito, ya yo te conté, cruzate para este lado. Mujer, pásate para acá, que ya yo te conté, que yo no te he contado. Espérate, a ti yo te vi con la camisa azul, que tú estabas aquí, ahora tú estás aquí. No lo hubiesen contado. Jesús lo organiza. Le dice, hagan esto. Muchos comentaristas afirman que había alrededor de 12,000 personas contando hombres, mujeres y niños. Esos 5,000 que está ahí es 5,000 hombres. Los cálculos van en que había alrededor, en esa multitud, alrededor de 12,000 personas. Si es un problema nosotros darle comida a 50 personas, imagine a 12,000 personas. Cristianos somos muchas veces reconocidos, usted y yo a veces somos reconocidos como desordenados. Da pena que nosotros los cristianos seamos reconocidos como desordenados. Yo mismo trato de luchar con eso, yo lucho con la agenda. Porque mire, yo he visto a un pastores que en un momento otro, ¡ay! Yo tengo que ir a predicar para donde fulanito. Que yo tengo que predicar en Puerto Rico mañana y tengo que comprar vuelo. Sí, desorganizados somos nosotros. Cristo nos enseña orden y nos lo muestra en esta porción, que Él es un Dios que hace las cosas con orden. Solo después de estar sentados y organizados, fue que Jesús comenzó a hacer el milagro. Él no comenzó, mientras se sientan, yo voy a hacer el milagro. No, organícense. Después que están organizados, entonces Jesús comienza a hacer el milagro. Cuando el escenario estaba listo, dice que entonces, luego de estar como Jesús mandó, fue que Él tomó los panes y los peces, los bendijo y dio gracias. Vemos cómo con la bendición y los recursos limitados en sus manos, Él comienza a hacer lo que para nosotros es imposible. Los recursos no deben de estar en tus manos. Los pocos recursos que tú tengas, tienes que ponerlos en la mano de Cristo. En tus manos comienza ese cálculo que si suma y resta, y después que suma y resta dice, pero yo tenía 50 y ahora tengo 25, y vuelvo y sumo y resto y ahora tengo 10, ¿y qué es lo que pasa? Y nunca da, y entre más uno cuenta, menos tiene. Y uno dice, ¿por dónde se me perdieron? No, los panes y los peces fueron puestos en las manos de Cristo. Él no lo bendijo en las manos de los que lo tenían, fueron puestos en sus manos. Los recursos que tú tienes, ¿quién lo tiene? Tienen que dárselo a Cristo, para que Él pueda hacer lo que solo Él sabe hacer. Los demás evangelios muestran que Él no fue el que directamente dio los panes y los peces a la multitud. No fue Él mismo que agarró y dijo, toma pan, toma pan, toma pan. No, Él mismo no lo hizo. Dice que Él los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Parece que Jesús quería que sus discípulos fueran los primeros testigos de este milagro. Ustedes tienen 5 panes y 2 peces. Ustedes mismos, vayan, comienzan a repartir. Ellos sabían, solamente los discípulos sabían la gran limitación que había ahí, porque ellos fueron los que contabilizaron los panes y los peces. Entonces ellos fueron los primeros testigos de lo que iba a suceder. Él parece que quería que sus discípulos fueran los primeros testigos de este milagro y vieran lo que Jesús podía hacer cuando ellos lo dieron por imposible. Cuando lo dieron por imposible, Señor, imposible alimentar a esa multitud, entonces Jesús lo hace testigo. A eso no ustedes dijeron que era imposible. Ustedes serán los primeros testigos. Y dice la porción que no simplemente comieron, que Felipe dijo, es imposible para que uno de ellos tomase un poco. Oiga, es como un pedacito para que te aguante. Esta porción dice que ellos fueron saciados, comieron hasta que se sintieron satisfechos. Eso no te da un chin de pan, eso te satisface por completo. Eso es, como dice, una altura. A eso le llamamos nosotros malos estudiantes, porque repitieron hasta que se sintieron satisfechos. Nosotros entendemos esto. Felipe proyectó que aún se hiciera todo eso, solamente le iba a tocar un pedazo. No, lo que hizo Jesús fue que fueron satisfechos. Eso significa que comieron varias veces. Comieron. Todavía me queda un chin más, dame un pedazo más. Más adelante, en el versículo 35, Jesús cambia, y lo vamos a ver cuando entremos a esa porción. Y le dice,
Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. Él está diciendo, más adelante vamos a ver eso, no quiero hoy entrar mucho, cómo Él cambia y Él muestra que Él es el que satisface, Él es el que satisface. Jesús no solo nos alimenta, sino que nos sacia. Muy parecido a lo que le prometió a la mujer samaritana. No solo te daré agua, sino que de tu interior correrán ríos de agua viva. Oye, nuestro Dios no es un Dios de a media, es un Dios que hace las cosas completas. Lo que hace Jesús por nuestra vida no es parecido a lo que el mundo hace por nosotros. Todo lo que el mundo nos ofrece es pasajero e insuficiente. Al otro día usted y yo volvemos a tener las mismas necesidades. Cristo lo que nos da cambia nuestra vida por toda la eternidad. Nos satisface por completo, satisfechos. ¿Cuál es lo que estamos aquí? No estamos satisfechos en nuestras vidas. O son ustedes, o soy yo, de lo que esperamos algo más grande, que compre mi casa, que compre un auto para yo estar satisfecho. Por lo poco que tenemos, debemos decir, estoy satisfecho. Luego Jesús ordena que lo que sobró sea recogido. Él dio una muestra de que lo que Él había hecho, hasta sobró. Miren, no solamente 5 panes y 2 peces, y sobró eso, no, sobraron 12 canastas, dice. Y no sobraron más porque posiblemente había 12, lo que había eran 12 discípulos. Y cada discípulo se envolvió con una canasta llena. Mira, Señor, mira lo que sobró. Aquí tenemos hasta lo de mañana, Señor. Si había preocupación por lo que íbamos a comer mañana, no hay preocupación. Hay suficiente, sobraron 12 canastas. Muchas veces usted y yo tenemos dificultades. Dios las resuelve y resuelve un poquito más para allá. Amén. Dice, Señor, pero yo nomás te dije que me resolviera este asunto de hoy. Yo quiero que tú me des la comida de hoy. Y el Señor te manda la comida de un mes. Dice, wow, Señor, pero gracias. A veces usted no está preocupado. Los que tienen muchachos chiquitos sabemos lo que estamos diciendo. Es hoy, Señor, resuélveme la merienda de hoy. Y el Señor te resuelve la merienda del mes. Ahora, solamente Cristo ve lo que nosotros no vemos. Bueno, muestra nuestras incapacidades, pero también hace lo que solamente Él sabe hacer. Ahora, por último, versículos 14 y 15. Respuesta ante el milagro. ¿Cómo responde el ser humano cuando Dios hace un milagro? 14 y 15. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Cuál fue la respuesta a este milagro? Vemos que su respuesta no va conforme a lo que Dios esperaba. Usted y yo a veces, Dios no nos responde. Obra un milagro en nosotros y usted y yo lo que hacemos es que nos ufanamos. Nos llenamos de gloria a nosotros. ¿Cuántas oraciones hemos orado por enfermos? Y usted lo que dice, yo oré, yo ayuné. Pero ¿por qué oramos? ¿De quién es la gloria? ¿De Dios o tuya? Porque yo, y nos tomamos la gloria. Esos hombres no entendieron el verdadero significado de este gran milagro. Este era otro milagro para revalidar a Jesús como el Hijo de Dios, como Dios. Los milagros de Juan, el propósito fundamental era que el hombre cuando lo viera, dijera, este es el Cristo, el verdadero. Ellos sí reconocieron que Jesús era un profeta, que era el Mesías, pero su pensamiento fue corto. Ellos ven y dicen, este es el verdadero, tenemos que hacerlo rey. Reconocieron a Jesús como el profeta, como el Mesías, pero no como el Mesías que iba a dar vida por rescate de muchos. Su intención era ver a Jesús, o lo que vieron en Jesús fue que el rey, el que nos va a librar del yugo romano. Ese era el pensamiento de ellos cuando pensaban en Cristo como Mesías. Lo vimos en capítulos anteriores. Aún los discípulos, aún cuando Cristo murió, le preguntaron a los discípulos, ¿cuándo restaurará el reino? Su pensamiento era, Señor, nosotros queremos ser nuevamente el Israel de la historia. Queremos ser el Israel resplandeciente, que todo el mundo nos conozca.
Esa no fue la intención de Jesús. Por eso dice que Él, cuando entendió que lo que querían era hacerlo rey, se fue. Reconocieron a Jesús como el profeta y no como aquel que lo iba a librar de sus pecados. Solamente decían: he aquí el rey esperado, he aquí el rey, oye, nos dio comida. ¿Cuál es nuestra respuesta, usted y yo, a este conocimiento de Cristo? Muchas veces usted y yo vemos a Cristo no como nuestro Salvador, sino como nuestro proveedor. Usted y yo a veces lo que tenemos a Jesús es como un banco para ir, orarle, pedirle y pedirle. Ese es mi proveedor, mi proveedor, mi proveedor, mi proveedor. Tenemos que verlo como nuestro Salvador. Él nos puede proveer de las cosas materiales, sí, nos provee de las cosas materiales, pero el propósito fundamental de Cristo es de proveer vida eterna por medio de su sacrificio a todos los que creen en Él. Esa sí es la intención de Cristo. Cuando usted predique a Cristo, no comienza a predicarle a la gente: sí, Dios te puede proveer tu necesidad, Cristo te puede sanar, Cristo esto. No, esa no es la intención. Vaya y predícale y dígale que Cristo murió por sus pecados, que su sacrificio es suficiente para todos los que creen en Él. Hoy la humanidad celebra, hoy domingo, celebra mucho la resurrección de Cristo, pero para nada sirve esa resurrección para muchos de ellos. Debemos celebrarla para entender que solo por medio de su muerte y su resurrección tenemos vida en su nombre. Eso sí debemos nosotros entender el día de hoy. Esa debe ser la respuesta de los que no conocen a Jesús y deben de buscar esto: vida en su nombre. Entonces, mis hermanos, nosotros hemos visto que solo Cristo ve donde los seres humanos no vemos. Y solo Él hace posible lo que para nosotros es imposible. Nuestras limitaciones son reales, pero Jesús da soluciones a lo que nosotros vemos como imposible. Por tal razón, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis hermanos, vamos a acercarnos a Cristo confiadamente para que alcancemos misericordia y hallar gracia. No vayamos por los panes y los peces, vayamos por la gran provisión de vida eterna que hay en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, no estamos desamparados, no estamos solos. Cristo nos conoce nuestra situación, conoce nuestras limitaciones y sabe que solo en nuestras manos hay 5 panes y 2 peces. Está en ti, en continuar con los panes en tus manos o en dársela a Cristo para que haga el gran milagro. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Reconocemos que tú eres Dios. Ver este milagro, Señor, nos hace levantar las cabezas y ver que Cristo es Dios. Solo Él puede hacer lo que Dios puede hacer. Esta obra era imposible para los humanos. Su problema era grande y sus recursos eran pocos. Pero en tus manos, cuán gran milagro pudo hacerse. Solamente se contabilizaron los hombres, pero sabemos que había más de 5,000 personas. Ahora, Señor, nos queremos acercar confiado a ti, para que tú hagas en nuestras necesidades, dificultades que tenemos, porque solamente tú sabes hacer. Sí, Señor, todos los que estamos aquí estamos limitados y tenemos dificultades delante de nosotros. Por eso oramos para que nos ayude, que nos fortalezca. Primero, a confiar en ti, en que tú puedes hacer, y también poner en tus manos los recursos de que contamos. Sea en nuestros hogares, en nuestras familias, sea en los negocios, sea en el ministerio, en todo donde tengamos problemas, ayúdanos a poner nuestros recursos en tus manos y hágase tu voluntad. Padre, muchas gracias por esta mañana. Oramos para que tú, Dios, nos siga enseñando tu palabra y que esto nos
nos motive a vivir una vida que te agrade a ti cada día. Muchas gracias, Señor, por este gran privilegio. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.